Buenos días, profesora. Mi nombre es José Camacaro, estudiante de Derecho, Saya L, secundaria, Barquisimeto, de la sede Lujano, Fermín Toro. A continuación venimos a hacer la exposición que usted nos indicó en la cátedra de Derecho Romano. Hablamos de las fuentes de obligaciones. En las obligaciones tenemos que es un vínculo intersubjetivo de carácter jurídico, en virtud del cual una persona denominada deudor se obliga para controlar, llamar al acreedor a realizar una determinada prestación, que puede consistir en dar, hacer algo o no hacer. En este caso tenemos que la persona cuando se compromete es así una obligación y un vínculo que lo une para cumplir, según lo dice el artículo 1134 del Código Civil venezolano. En las clasificaciones de los contratos tenemos el contrato unilateral, como lo dije anteriormente, que el artículo 1134 del Código Civil venezolano, una persona sola de las partes se obliga, que una de las partes cuando se compromete tiene que obligarse a cumplir con el contrato que está realizando. En el contrato bilateral, igual que el artículo que lo protege, que es el 1134, aquí también se obliga recíprocamente las partes, que las partes tienen que cumplir con lo que llega el acuerdo mutuo, que viene siendo la compra y venta de dicho inmueble o X. En el contrato ordenoso, las partes tratan de medianamente equivalentemente y llega un acuerdo. Muchas veces lo pueden pasar a una parte del departamento jurídico. En la fuente tenemos el pago indebido. Es cuando una persona deudor paga a quien no es su acreedor y la ley le obliga a realizar el pago. En este caso sería con una persona que era pendiente con otra persona y no quiere cancelar la suma, y ahí sí parte la parte jurídica y intervienen los tribunales X y la parte del derecho. En el elemento tenemos de naturaleza objetiva, que consiste en la existencia de un negocio jurídico, y la parte subjetiva se caracteriza de gestión a gestor. Aquí en esta parte prácticamente se gestiona las solicitudes del contrato que se hizo con habilidad. Tenemos que los efectos también son indemnización y reembolso. La indemnización es cuando una persona tuvo un daño y la parte donde se hizo el contrato tiene la obligación de darle una cierta suma de dinero o una parte material, igual que un reembolso cuando son de seguro. También tenemos la parte de enriquecimiento sin causa, que lo dice el artículo 1184 del Código Civil venezolano, que una persona se enriquece del patrimonio y que no es lo debido, también puede ser sancionado. Y también tenemos el enriquecimiento y el empobrecimiento. El empobrecimiento cuando se utiliza en la parte del patrimonio. En los hechos ilícitos, en las obligaciones provenientes del daño. El daño que comete aquella persona con la parte de obligaciones y contratos, que también son sancionados por la ley y bueno, van a presentar cargos. También tenemos aquí en lo que hablamos a la víctima. En la víctima de requisitos del incumplimiento de una conducta de daño que hace, como lo mencioné anteriormente, que hace daño a la propiedad o al patrimonio. En los efectos del hecho ilícito es hacer para el agente una situación de responsabilidad civil frente a la víctima. Además tenemos la responsabilidad ordinaria.
este hecho propio en la que el agente del daño es la persona que lo va a reparar, es parte cívicamente responsable. Es cuando una persona comete un delito y se hace responsable con el contrato que ha firmado y las obligaciones para hacer cumplir las leyes que le está otorgando el Estado para que llegue a un acuerdo mutuo y no vaya a presentar problemas más adelante. También tenemos la responsabilidad compleja y especial desde la carta y se caracteriza por el daño, porque en el causado directamente por la persona, cívicamente es responsable. También tenemos el contrato, en los contratos hablamos de los actos bilaterales ilícitos que generan derechos y obligaciones entre dos o más personas, los cuales tienen un determinado nombre y están previstos en una determinada acción. En la acción, como lo dije anteriormente, lo tipifica el Código Procesal, el Código Civil venezolano, que tiene su cumplimiento en normativa para que todas las personas que se hacen contratos y las obligaciones y todas las fuentes que hemos mencionado anteriormente. Bueno, profesora, un placer. Esta fue mi exposición, el análisis que tuve. Un placer, espero que haya gustado y hasta luego.